dar un paso más en lo que se refiere a la dirección de arte en cine, tomando un elemento que es el implante, que pueden ser objetos, podrían en ese sentido pertenecer al entorno físico, pero tienen un rol narrativo, o sea, guardan información, transportan información, sugieren información, descubren información que tiene que ver o con el personaje o con el conflicto. Entonces, un objeto de repente podría anticipar un conflicto, o lo podría recordar, o podría decirnos cómo es un personaje. Entonces vamos a ver de la película que ya venimos trabajando, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de implante que nos dan cuenta en forma muy especial de quién es, por ejemplo, el personaje o por dónde va a venir el conflicto. Por ejemplo, en este caso, el perseguidor, ¿no es cierto?, está en una lavandería, claramente tiene un estándar económico diferente a su perseguido, pero en esta lavandería una señora va a poner una prenda roja y todas sus camisas van a parecer rosadas, ¿no es cierto? Y el rosado va a tener un significado en la película. Lo mismo como come él, ¿no es cierto? Estos elementos nos dan cuenta de su estilo de vida y exagera la contraposición con su perseguido. Su perseguido, al contrario, ¿no es cierto? Estos objetos, el juego de cartas y los cheques van a, van a cumplir un rol a lo largo de toda la película. Lo mismo el estándar, ¿no es cierto?, en los espumantes, en los detalles, en los plateados y los elementos que no tienen etiqueta, ¿no es cierto? Eh, que no tienen etiqueta, ¿por qué? Porque él se la saca. ¿Para qué se la saca? Justamente para falsificar. Y ahí está la billetera. Cuando le piden la documentación a él, él le entrega la billetera y todo lo que tiene en su billetera son etiquetas. El reloj. El reloj en forma especial cumple un rol, el tiempo que pasa, el tiempo en el cual él está ausente, se retrasa. Por ejemplo, esta gasa que le pasan a él para que cumpla su rol de médico, prácticamente no la usa, no solamente no la usa, sino que la usa mal, se la usa para taparse la boca y no vomitar por el asco que le da la herida del accidentado. El televisor en su casa y en la casa de su novia va a ser también un elemento este, narrativo. De hecho, la película parte con un estudio de televisión. Este dibujo que él va haciendo, ¿no es cierto?, con el café, estos círculos que de algún modo sugieren las esposas que el perseguidor le va a pasar a él, ¿no es cierto?, que son estos dos círculos. Estas cadenitas con la cual él seduce a las mujeres, pero también su padre hacía lo mismo y eso de hecho se lo enseñó a él. Entonces, la cadenita que seduce, que él también la usa para una empleada de un banco, ¿no es cierto? El sombrero, nosotros venimos de este negocio donde se venden trajes y sombreros, pero el sombrero como un elemento de la presencia de la amenaza, este, la presencia del perseguidor, la presencia en este caso es resignificada porque para él era un posible amante de su madre, sin embargo era el abogado. El uniforme, que nosotros lo vemos a él como escolar, pero después él va a aparecer justamente detrás del uniforme eh, usando otras personalidades. La maleta, que es un elemento que va a aparecer en diferentes formatos, por ejemplo, ahí para viajar, aquí para contener dinero, ahí la maleta de ella que lo espera, pero a la vez lo va a delatar, la maleta del comisario que le propone
un acuerdo, la maleta frente a su padre cuando lo invita al matrimonio, las cartas, los timbres, ¿no es cierto? Esta información impresa, fotos. Aquí el policía, ¿no es cierto?, ve una foto de la juventud de su padre y su madre en el pueblo francés, donde él finalmente lo va a atrapar. Este es el pueblo francés, ¿no es cierto? Las guirnaldas, que también van a aparecer como un elemento cuando él lo están atrapando, hace referencia a la Navidad. Este, Él a través del espejo ve a su madre, los colores del árbol con los colores de los carros de policía. La relación con su padre, lo que habíamos hablado la otra vez, esta vela que va a encenderse y después su suegra tiene los candelabros ya sin velas en un contexto más empobrecido. Las cajas como elemento de mudanza, ¿no es cierto? Aquí la madre está abandonando la casa, ella va a volver a una casa parecida a través de su nuevo matrimonio, pero estas cajas van a estar desordenadas en la nueva casa como símbolo también del desorden que se instaló, pero también como descripción de la personalidad. Aquí las cajas aparecen en un nuevo encargo a través del policía. Su madre fumando con este humo azul, de algún modo presentándola, la pugna del hijo con la madre también por el cigarrillo, el dinero, la billetera, el dinero como medio de interacción. Su madre aparece mucho más tarde también con el mismo gesto de la billetera. Su novia, ¿no es cierto?, con el dinero en las manos, sintiéndose decepcionada, estafada también por su novio. Eh, la chequera, aquí cuando el padre le entrega a él la chequera va a ser el gran elemento detonador de su historia. Ahí él está de algún modo entendiendo qué puede hacer con la chequera y ya los elementos, los detalles de los recursos, de cómo él va eh, falsificando los documentos. Este diploma se va a transformar en su modo de entrada, ¿no es cierto?, al hospital, y también va a ser la evidencia para ser atrapado. Eh, los detalles de cómo construye tijeras, pegamentos, cómo construye estos documentos, cómo falsifica los cheques, ¿no es cierto? Cómo los cheques los dispone, cómo los cheques están en la mesa de su perseguidor al lado del mapa, cómo los cheques son recogidos, descubiertos, cómo son impresos. Ahí entramos justamente a otro elemento clave que es la máquina de escribir como, como incluso como una metáfora de él mismo, ¿no? Te estoy atrapando, me estoy acercando a ti. Cuando él compra en un remate esta máquina para rotular cheques, o sea, las máquinas que imprimen eh, los cheques, eh, él está pidiendo asesoría con respecto a un cheque de un tercero. La máquina de escribir ya en otros formatos aparecen siempre en escena, caja, máquina, el teléfono incluso. Y bueno, ya una imprenta a cuatro colores gigante, ya es la versión máxima, ¿no es cierto?, de esta máquina de escribir. Entonces, si nos fijamos, la máquina de escribir, el cheque, el diploma, el cigarrillo, son objetos que no solamente están ahí para acompañar al personaje, sino que los significan, los describen y guardan mucha información, también del conflicto. Lo que se imprime en forma falsa, que va a ser crimen, los cheques, los diplomas, el cigarrillo como interfase de una traición o de un engaño. Así que estos elementos se llaman implantes y son objetos que cumplen un rol estratégico, narrativo, dentro de las historias.